Muchos saludos, sean bienvenidos a nuestro taller Carpintería a Distancia. Antes que nada quiero darles la bienvenida y enviar muchos saludos a los integrantes de este taller. En especial, bueno, a la señora Lupita, a la señora Silvia, al señor Benito, a la señora Guille, a la señora Miriam, a la señora Tony, al señor Raúl, a Mariel, a Josué, a Verónica, a Vanessa y al señor Arturo. Sépanse parte de este curso y en el entendido de que este material que preparamos lo preparamos especialmente para ustedes. Ánimo y vamos a darle para adelante. Iniciamos nuestro tercer módulo con el tema cálculo de cortes, cálculo de materiales y adquisición de los mismos. Es nuestra clase número 6 y comenzamos. Y el tema específico es cómo cortar material para tener poco desperdicio. Este es un tema elemental dentro de la carpintería. Y partimos con el tema de saber qué queremos fabricar, cuáles son esas características, todos los elementos que seamos capaces de identificar, tamaño, incluso color, incluso los acabados, tipo de madera. Es importante definir qué tipo de material vamos a utilizar, sin duda. En este caso yo propongo que empecemos a hacer nuestros ejercicios o nuestros análisis partiendo de uno de los tipos de madera más común, más usual y más accesible, que en este caso sería el pino. Y veríamos características específicas desde los tipo tablones, con medidas incluso, tipo polines. Haremos un rápido análisis de una vez que identificamos qué tipo de material vamos a ocupar. Bueno, identificamos que el pino lo encontramos en tablas y tablones. Y hablaremos de las medidas más comunes y los precios aproximados. En este caso diríamos que los tablones los encontramos de un espesor, un grosor de 2.54 centímetros, un ancho aproximado de 30 centímetros y un largo, lo más común de 2 metros y medio, aunque va a variar según el lugar y nuestras necesidades. Y lo encontramos en 23 pesos por cada 30.5 centímetros. Polín en uso en tanto funciones estructurales, incluso en construcciones. También lo podemos encontrar en calidades óptimas para uso mueblístico. Y lo encontramos en centímetros de 8 por 8 y 2.5 metros de largo, en un aproximado de entre 200 a 300 pesos. Es importante hablar no solo de los precios, sino sobre todo de las dimensiones, porque lo que más nos importa es identificar cómo es que encontramos en el expendio de madera la madera específicamente para trabajar y en función de eso vamos a calcular precisamente lo que necesitamos para nuestros muebles muy en específico. En este caso el triplay para un grosor, un espesor de 6 milímetros por un ancho de 1,22 centímetros y un largo de 2.70 aproximadamente, en este caso hay menor, de 2.44, 2.50, variaría incluso, es como lo podemos encontrar. Pero para la medida que mencionamos lo encontramos en 550 pesos al 2020. Dentro de las maderas procesadas, el MDF es una de las más comunes y las más ocupadas dentro de la mueblería o del llamado uso mueblístico. En este caso, para una lámina de un grosor de 1.5 centímetros y de un, en este caso, ancho de 1,22 o 122 centímetros y de un largo también aproximado de 2,44, la encontramos en un aproximado de 428 pesos. Y además de identificar cuáles son las medidas más comunes en cómo encontramos la madera, otro de los elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de contemplar la cantidad de material a utilizar es la refilada o la canteada. La madera principalmente a las orillas de las láminas de AAA, MDF o incluso otras maderas tienen una especie de borde más tosco y que en este caso toca, digamos, rebajar, emparejar, dejar liso, parejo. Y esta cantidad de material que hay que rebajar varía. Por lo regular va de 7 milímetros a 1 centímetro. Esta necesidad de dejar los bordes o las orillas totalmente parejas, pues resulta también necesaria en los tablones, tablas, incluso polines y otro tipo de material que utilizamos en la carpintería. Es importante mencionar que este ejercicio, esta necesidad de cantear,
es menos necesaria incluso cuando conseguimos una madera de mejor calidad. Si es una madera de primera, por lo regular ya viene precisamente con los bordes canteados, aunque necesariamente en el taller tenemos la necesidad de estar seguros y de ir a un parejo completo, porque muchas veces a la hora de manipularla, incluso en la entrega, resulta que se maltrata o se despostillan las orillas. Por esto es una actividad casi necesaria e indispensable. Sin duda, otro elemento importante a considerar es el grosor de la herramienta de corte empleada, ya sea desde una sierra de banco hasta serruchos, incluso sierras, eh, sierra circular, sierra de cinta, incluso el serrote, inclusive cegueta, inclusive contemplar hasta el cúter para trabajos y cortes muy finos. Y esto resulta de suma importancia porque definitivamente cuando tenemos un tablón grande, una madera a trabajar de un tamaño considerable, cada uno de los cortes implicará una disminución en la cantidad de material disponible para nuestro proyecto. Y quizá el elemento más importante es esa capacidad que tenemos que desarrollar poco a poco y con ejercicios de ser capaces de esquematizar y ser capaces de identificar cuáles son todas y cada una de las piezas necesarias para llevar a cabo nuestro proyecto. Esto será obviamente con la práctica y partiendo desde lo más básico, desde una hoja, un cuaderno, lápices y empezar a desarrollar ejercicios en donde vamos acotando cuáles son las medidas que necesitamos, de qué medidas partimos y cómo podemos ir a manera de rompecabezas, ir delimitando cuánto material necesitamos. Actualmente existen herramientas, programas de computadora, incluso aplicaciones para el celular, donde nos facilitan la optimización de material, precisamente la optimización de cortes en el trabajo precisamente con madera. Y los elementos o cuáles son aquellas cosas que hay que incorporar, pues simplemente son las medidas. Habría que plantear cuáles son las medidas originarias de cómo encontramos los tablones, tablas, en este caso láminas de madera, y en función de eso cuántas piezas necesitamos y cuáles características. Pero eso lo analizaremos en una siguiente sesión. Por su atención y participación, muchísimas gracias y estamos en contacto.